Hola, vengo a hablarles de una experiencia que me llenó plenamente, que colmó mi humanidad. Se trata de un planteamiento que hice a amigos del movimiento sobre presentar en el meeting de Rimini una exposición sobre mi investigación sobre las arquitecturas pregóticas, las pequeñas iglesias que habían surgido en Inglaterra antes de la evangelización, porque también Europa fue evangelizada como nosotros. Para mi sorpresa, la respuesta fue afirmativa, pero me hicieron una contrapropuesta, un desafío. ¿Por qué no hacer lo mismo? Pero te recomendamos que trabajes sobre el suroeste de los Estados Unidos. Nunca lo hubiera esperado, nunca lo hubiera sospechado. El resultado lo veremos ahora. Se trata de una exposición llamada Moradas de un pueblo nuevo, que lo he traducido como Moradas de un nuevo pueblo. La exposición realizada en ocasión de la 19ª edición del Meeting para la Amistad entre los Pueblos, manifestación cultural hecha de foros, debates, testimonios, exposiciones, espectáculos y eventos deportivos que cada año ininterrumpidamente desde el 1980 se lleva a cabo en Rimini, en la última semana del mes de agosto. Sin duda un gran momento público, ocasión de confrontación, de encuentro y diálogo entre hombres, de experiencias culturales, de experiencias de fe, las más distintas que se puedan encontrar, confirmando aquella apertura e interés a todos los aspectos de la realidad que caracterizan toda experiencia cristiana. Se trata entonces de la arquitectura de la evangelización en el suroeste de los Estados Unidos. Nótese que no hablo de colonia ni colonización, sino resalto el aspecto más importante, quizás el que muy pocos, para decir nadie, resalta: la evangelización. En 1992, quinto centenario de la llegada de la evangelización a Latinoamérica, nos visitó el Papa Juan Pablo II. En Santo Domingo, el ahora santo Juan Pablo nos decía: con la llegada del Evangelio en América, se extiende la historia de la salvación, crece la familia de Dios, se multiplica para gloria de Dios el número de aquellos que dan gracias. Citando a San Pablo, los pueblos del Nuevo Mundo eran pueblos nuevos, totalmente desconocidos para el Viejo Mundo hasta el año de 1492, pero conocidos por Dios desde toda la eternidad y por Él siempre abrazados con la paternidad que el Hijo ha puesto en relieve en la plenitud de los tiempos, dice de nuevo Pablo. Y añadía el Papa al fin de sus palabras: aunque el Evangelio no se identifique con ninguna cultura en particular, sí debe inspirarlas para entonces transformarlas desde adentro, enriqueciéndolas. En verdad, la evangelización de las culturas representa la forma más profunda y global de evangelizar una sociedad, ya que a través de ella el mensaje de Cristo penetra en las conciencias de las personas y se proyecta en el etos de un pueblo, en sus actividades vitales, en sus instituciones y en todas sus estructuras. Y así termina la cita de Juan Pablo. La aventura que es el cristianismo acontece en América exactamente de esta manera, como el Papa lo ha dicho. A partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, cuando los primeros misioneros se embarcaron hacia tierras ignotas, la presencia que ilumina toda la vida de aquellos hombres simples, viajeros hacia lo desconocido, y también la vida de aquellos que, ignorantes de lo que estaba por suceder, continuaban sus rutinas habitando estas tierras, comenzó su manifestarse ante el Nuevo Mundo. Parto de una descripción presente de muchos autores contemporáneos, resumida por Fernando Chueca Goitia, célebre estudioso de la arquitectura colonial latinoamericana. Dice Chueca: la importancia de la arquitectura en América Española es tal
que por muchos aspectos su realización monopoliza el interés que en otros casos tuvieran los hechos de la historia. Durante el periodo del virreinato, la América Latina no tenía una historia política propia, ya que venía hecha de Madrid. Permanece hoy la historia social, económica, artística y la crónica local. La historia del arte es, a su vez, reflejo de aquella social y económica, y por ello su valor como documento tiene una importancia extraordinaria. Como ya hemos dicho, la arquitectura representa no solo la realidad más preciosa, sino también la más significativa en la creación artística de estos pueblos. Hoy, cuando un americano del sur quiere dirigir la mirada hacia su pasado, su atención se embate en la manifestación de una arquitectura que es la mejor realidad de su historia y quizás aquella de la cual mayormente puede jactarse sin reservas ni prejuicios. La historia de la arquitectura latinoamericana recoge lo mejor de la historia de la América Latina. Teocallis de un Dios por conocer. Como sucedió a Juan Pablo en Grecia, también los conquistadores y los misioneros encontraron en tierra americana el deseo de un Dios desconocido. Según el cronista tolteca Ixtlicolchil, en Texcoco, México, fue construida una torre sin ídolo dedicándola al Dios desconocido, creador de todas las cosas, una divinidad llamada Tloque Nahuaque, que significa el que está muy cercano, o aquel que está presente a través de las cosas, llamada también Ipalnemowani, que quiere decir aquel por quien todo vive. No es esta la única manifestación de una espera vivida por los aztecas y los mayas, espera de un nuevo tiempo, con signos proféticos que coinciden aproximadamente con los hechos que sucedieron a partir de 1492. También en otro gran imperio, el imperio de los incas, se tenían como verdaderas, aunque en menor grado, similares previsiones. La imagen que tenemos aquí y la música que estamos escuchando es un testimonio actual que desmiente la leyenda negra según la cual la evangelización fue un sucio truco del poder español para convencer, persuadir y apoderarse de los corazones de estos pobres ingenuos que habitaban esta tierra. Hoy en día, los indígenas de la región de Chiquitos, la selva amazónica de Bolivia, todavía interpretan a su manera las composiciones barrocas que fueron preparadas por ellos mismos en el siglo XVII con las misiones jesuíticas. Este es el ensamble Mojos, música barroca de la Amazonia, barroco originario de las misiones jesuíticas. Partituras que fueron descubiertas en 1975 por un arquitecto que vino a restaurar las bellas iglesias que todavía permanecen en esa región, pero que encontró en cajones las partituras que confirman la originalidad y la antigüedad de la música que estamos escuchando y que todavía los indígenas interpretan como estamos viendo en esa imagen. La arquitectura cristiana de América Latina, así como la arquitectura del cristianismo en cualquier parte del mundo, se funda sobre el testimonio de una presencia corporal, material, en la cual lo que llamamos lo espiritual no tiene el significado limitante que se le da en la cultura moderna. Es la presencia del misterio entre los hombres, una importante modalidad de esta presencia que se hace experimentable también en la liturgia y sobre todo en la vida del pueblo cristiano, así como en sus edificaciones. Comenzamos con la arquitectura misionera. En el suroeste de los Estados Unidos, que se desarrolló entre los siglos XV y XIX, sin las técnicas ni sistemas de valores arquitectónicos de la práctica europea de aquella época. Aquellas prácticas fueron sustituidas aquí por un proceso de adaptación de los recursos tradicionales populares provenientes de diversos ámbitos culturales, los cuales hacían parte del patrimonio cultural de los primeros evangelizadores,
Estas respuestas tradicionales populares provienen de, primero, los pueblos establecidos en la península ibérica durante el medioevo, desarrollados sobre el influjo de la evangelización europea, porque es verdad, Europa también fue evangelizada. Europa no fue cristiana desde el principio, recordemos. Los pueblos árabes y africanos, en segundo término, insertados en el proceso cultural español a través de la conquista islámica de la península, y en menor grado la tendencia renovadora manifestada en la Iglesia durante los siglos XVI y XVII con la Reforma Católica, más específicamente dentro de los órdenes religiosos. Las culturas indígenas encontradas en el nuevo continente expresaban su sentido religioso también en el modo en el cual concebían la arquitectura y su significado. Y los misioneros de esta región no despreciaron esta particularidad. Por lo contrario, promovieron vivamente la incorporación de ella. Así, la síntesis arquitectónica adquirió un rostro definido, una identidad bien precisa, la cual no puede ser definida como sincrética, sino más bien podemos hablar de una síntesis ecuménica, y esa es la hipótesis que rige la exposición. El proceso de evangelización en el suroeste de los actuales Estados Unidos de América sucedió bajo la corona española. Estos estados al principio pertenecían al virreinato de Nueva España. La iniciativa de explorar los desconocidos confines del océano fue bien acogida por los reyes portugueses y españoles, impulsado no solamente por la necesidad de reaccionar y sobrevivir y crecer frente a las difíciles contingencias históricas de aquel momento, sino de un permanente impulso misionero, radicado en los fundamentos mismos de la Europa medieval que apenas estaba terminando, y reencendido como respuesta a los males de los cismas. Ironías de la suerte, la Europa modernizante y reformista llegó con poco más de un siglo de retraso a esta impensable aventura. Sí, en el 1519, 101 años antes de que los peregrinos protestantes avistaran lo que se llamó la roca Plymouth, 11 naves bajo el mando de Hernán Cortés zarparon de Cuba hacia el México para, cito a Hernán Cortés, fundar una colonia cristiana en tierra firme. Este es el origen de la conquista de la América del Norte, a pesar de la versión difundida durante el pasado reciente que pone los reflectores sobre la avidez de los españoles buscando el oro. La imagen anterior era la imagen del rey Carlos II mirando a Colón llegando a La Española, actual Santo Domingo. Y esta imagen pertenece a la reseña del viaje de Pánfilo de Narváez en Norteamérica, escrito por el español Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1547. ¿Quién fue Cabeza de Vaca con este extraño nombre? La primera expedición española al norte del Río Grande zarpó hacia Florida en 1528 bajo el mando de Pánfilo de Narváez, y allí se penetró una patrulla armada, de la cual después de una dramática aventura sobrevivieron Álvar Núñez Cabeza de Vaca y 3 otros soldados. En 8 años atravesaron el suroeste hasta el Golfo de California, conviviendo en paz con las tribus aborígenes. Animado por los recuentos de Cabeza de Vaca y de su compañero Esteban, el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, envió a los franciscanos don Marco de Niza y fray Honorato, que partieron el 7 de marzo de 1539 de Culiacán al norte de México, guiados por Esteban, que por sus orígenes africanos era llamado por los indígenas el español negro. Había comenzado así la misión en los futuros Estados Unidos de América. La misión fue complicada, llena de martirios, llena de inconvenientes, pero terminó floreciendo.
Así, el siglo XVII fue marcado por el florecer de la obra misionera en estas nuevas provincias españolas. Los franciscanos convirtieron y bautizaron pueblos enteros de indígenas, desarrollando toda una nación bajo su carisma, hasta 1660. Cuando los españoles, viendo el éxito de los misioneros, el poder empezó a competir con los misioneros. Hay que decir también que la corona española sufrió un gran cambio durante el periodo de la evangelización y la colonia, y es que se extinguió la dinastía de Fernando e Isabel y fue sustituida por una dinastía francesa que aportó al gobierno de la corona española totalmente nuevas ideas, totalmente nuevos objetivos, muy diferentes de los anteriores. En el siglo XVIII los territorios de California y de Texas fueron marcados por la presencia de las misiones de franciscanos y jesuitas, mucho más que de los fortines y las ciudadelas, mucho más potente, mucho más presente el hecho religioso que el hecho militar. Luego, los hechos históricos posteriores han sacado a los misioneros, la presencia misionera de esas tierras, pero la huella permanece, la huella sigue siendo de una gran importancia histórica y patrimonial. Este petroglifo que vemos en esta imagen fue descubierto para asombro de los investigadores norteamericanos y es el testimonio del paso de Juan de Oñate, uno de los soldados que acompañaban a Cabeza de Vaca en la investigación, en la expedición que le llevó a descubrir las tierras de ese entonces. El reto de una nueva expresión arquitectónica. En lo que tiene que ver con la arquitectura de la evangelización de Nueva España, los misioneros franciscanos que obraban en los territorios hallados hacia el norte no tenían ninguna preparación específica, no eran arquitectos, no eran constructores, no dominaban doctrinas ni técnicas constructivas sofisticadas, por lo contrario, habían sido parte de aquel gran porcentaje de europeos que en los siglos XVI y XVII contemplaban asombrados las nuevas construcciones del Renacimiento. Hombres de formación simple, que en aquel nuevo mundo se veían implicados no solamente en tareas de medicina, de derecho, de educación, sino también de proyectación y construcción, ya que para los portadores del anuncio cristiano históricamente identificado con tipologías consagradas de edificios y espacios, la arquitectura era una ocupación ineludible. Los misioneros vivían la urgencia de construir su iglesia y su pequeño complejo misionero, dependiendo de todo de su menguada capacidad, de su escasa experiencia y de la colaboración de su nueva grey. Hay documentos que explican el instrumental de construcción que se le daba a los misioneros en un bolsito cuando salían a hacer su trabajo. Y es asombrosa la precariedad de los recursos con los que empezaron a construir sus primeras iglesias. Luego la presencia de las imágenes que constituían un medio habitual para fijar contenidos de la catequesis en aquellos pueblos europeos carentes de alfabetización, también fue muy importante en este caso, de manera que empezaron a importarse también imágenes que, dotadas de nuevos coloridos, de colores mucho más vivos, aunque toscamente talladas, comenzaron a difundir su mensaje entre los indígenas. Así pues, los retablos sumamente coloridos, tallados por los indígenas mismos de acuerdo a sus propias tradiciones, empezaron a marcar un lenguaje ornamental nuevo. Veamos los retablos como ese que pertenece a la iglesia de la misión de San José de Laguna en Nuevo México, una de las más importantes, una de las que más me asombró. Y la capilla de la Madre de los Dolores
en la iglesia de San Javier del Bac, en Arizona, también una obra maestra, como veremos posteriormente. ¿Cuáles eran las tradiciones constructivas de los indígenas en la zona del suroeste norteamericano? Allí se encontraban las tribus que genéricamente fueron llamadas indios pueblos por los españoles, ya que a diferencia de otras etnias que fueron halladas en el proceso, estos construían pueblos enteros en arcilla, con techos planos, especie de pequeñas ciudades, a diferencia de las chozas y de las más sencillas construcciones que se encontraban en otras etnias. La adoración de sus dioses era presidida por la diosa Tierra. En la cosmogonía de los indios pueblos, llamados así genéricamente, la procedencia del hombre venía de la madre tierra. Así, el encuentro con la deidad principal se daba descendiendo a una excavación en el centro de la ciudadela que se llamaba Kiva. Allí vemos el dibujo de una Kiva en la plaza del pueblo Taos, que allí se conserva en Nuevo México. Fue muy difícil convencer a los indígenas de acceder a otro tipo de espacio, a otro tipo de construcción dedicada a su sentido religioso. Los indígenas no descendían a la Kiva, solamente los chamanes tenían acceso allí a realizar sus rituales de reencuentro con la deidad. A pesar de ello, se empezaron a construir iglesias y en 1598 fue consagrada la iglesia de San Juan de los Caballeros en San Juan, pueblo indígena al sur del Río Grande. En las riberas del río, al norte de Santa Fe, se construyó esta pequeña iglesia. Y ahí en adelante, los 2 siglos de evangelización del suroeste de los actuales Estados Unidos, los misioneros lograron construir muchas iglesias, de las cuales hoy se pueden visitar 95 templos en diversos estados de conservación. Vemos en la imagen superior la Kiva, el dibujo, y abajo el pueblo con su plaza central, en la cual vemos en la esquina, inferior izquierda de la imagen, todavía se conserva la Kiva con su escalera, que no solamente es la vía de acceso, sino que significa la unidad del mundo inferior de la Tierra, origen de los hombres, con el mundo superior del cosmos. Así, los misioneros empezaron a construir. Las primeras iglesias intentaban un poco reflejar el espacio sagrado de los templos europeos, pero tenían el inconveniente de que los indígenas no estaban acostumbrados a realizar ceremonias religiosas en el interior de un espacio. Así que estas primeras construcciones, como esta del pueblo de Acoma, que todavía se conserva, hechas según las tradiciones constructivas de los indígenas, hechas en paredes de tapia, con techo de grandes troncos de madera, sobre las cuales un tejado de tierra comienza a ver crecer el prado. No eran para ser visitadas interiormente por los indígenas. Ellos se resistían a eso. Las miraban más bien como miraban a las montañas sagradas, desde lejos, y celebraban las ceremonias litúrgicas en el exterior, en la plaza, como hacían anteriormente. En esta tradicional construcción de barro se une la tradición local indígena con la tradición del sur de España y con la herencia mozárabe existente en la península. La imagen que vemos aquí es lo que se llama una capilla abierta, porque entonces en los ritos que, de acuerdo con la cultura indígena, fueron adaptados a una forma procesional de liturgia, la sagrada forma, el sagrario, se conservaba en pequeñas capillas de las cuales salía el sacerdote para celebrar a la vista de la congregación que se encontraba
en el exterior, en la plaza. De manera pues que la masa de la pequeña capilla o de la iglesia y la cruz misionera eran los signos de la presencia de Cristo, alrededor de los cuales se reunía el culto de los indígenas. Poco a poco fue desarrollándose una arquitectura un poco más articulada. Vemos aquí la misión de San Diego de Alcalá, ya en California, donde encontramos una arquitectura más semejante a la arquitectura europea, con detalles mozárabes y detalles quizá góticos y parecidos al Renacimiento también, con su espadaña, con campanas, y ya un espacio donde se celebraba al interior de la iglesia. La contribución de los pueblos aborígenes, la arquitectura pueblo. Los aborígenes encontrados por los misioneros españoles en el siglo XVII en aquello que hoy se llama Gran Nuevo México, que son las áreas que comprenden Nuevo México, Utah y Utah suroccidental, el sur de Colorado y parte de Arizona, ocupaban las llanuras desérticas que siglos antes habían sido abandonadas por los antepasados mexicas de los aztecas emigrando hacia el sur. Estas tribus eran agricultores de cultura sedentaria, diferentes de los otros habitantes nómadas de América del Norte, por sus pequeñas ciudadelas caracterizadas por pequeños grupos de construcciones, cada uno de los cuales hospedaba muchas habitaciones. Se construían por las mujeres de la tribu con materiales bastante fuertes y durables, y su trazado respondía a condicionamientos funcionales y también religiosos bien precisos. Al encontrar eso, como hemos dicho, los viajeros españoles asombrados lo llamaron pueblos. La tradición constructiva tenía roles perfectamente diferenciados. La mano de obra femenina construía el muro, la mano de obra masculina se ocupaba de la carpintería, de la estructura de los techos en madera y de todos los detalles que tenían ese material. En la mitología de aquellos que genéricamente se llamaban indios pueblos, en los Estados Unidos la tierra es venerada como la diosa madre, dijimos, de cuyo vientre ellos provenían. Y la relación con la tierra y el territorio se reforzaba utilizando materiales fácilmente disponibles en la región, sobre todo tierra, para la construcción de sus habitaciones y de sus pequeñas ciudades. Allí se encontraba la kiva, en el centro de todo del gran espacio ceremonial que era la plaza. Veamos aquí una de las más bellas iglesias que encontramos en esa zona, la de San José de Laguna, en Nuevo México. El uso del barro recubierto y alisado por las manos femeninas en la construcción de sencillas y rústicas pero muy bellas iglesias. Fíjense que no tienen alero. Las paredes son revestidas de una cuidadosa mezcla de cal y tierra que resiste la lluvia, de manera que no se necesita el alero, sino que las paredes rematan lisas como en las casas de los indios pueblos, con esas gargantas para el desagüe, el drenaje. También los pueblos, ahí está el interior de San José de Laguna. Miren la riqueza ornamental, las pinturas indígenas sobre las paredes, que hacían estos espacios mucho más aceptables para el uso de una cultura que hasta ese momento se había resistido a celebrar sus ritos religiosos al interior de un espacio. También hay una contribución de los pueblos árabes, incorporados al proceso cultural español por la conquista islámica de la península. No olvidemos que en los años 700, siglo VIII, los árabes conquistaron la península ibérica
instalando varios sultanatos en esa área. Hay dos cosas muy interesantes. La primera, que hay que recordar que la arquitectura islámica parte de un pueblo que inicialmente no tenía ciudades ni tenía arquitectura propiamente. Eran beduinos, eran nómadas que vivían en las áreas desérticas del norte de África. De manera pues que fueron las primeras iglesias cristianas construidas en esa área, las misiones cristianas que inspiraron el surgimiento del tipo constructivo y arquitectónico que llamamos mezquita. El campanario se convirtió en minarete, las cúpulas fueron adoptadas también, la combinación de un volumen cúbico con un volumen esférico, con un nombre muy parecido al nombre cúpula, qubla, utiliza repetidamente el repertorio de arquitectura islámica, proceden de la arquitectura cristiana que fue adoptada y fue desarrollada a su manera por el Islam. De manera pues que cuando ellos van a España, esta reinterpretación del lenguaje arquitectónico cristiano primitivo llega a combinarse con la tradición local de arquitectura religiosa que también la había. Por otra parte, el segundo aspecto curioso, estos sultanatos se definían con orgullo como el occidente de Occidente, y es verdad. La península ibérica, Finisterre, sobre todo, es el extremo occidental de Europa. Y allí estaban instalados estos pueblos orientales, pero estaban aislados de sus orígenes africanos, por los cuales los reinos árabes se desarrollaron de una manera muy interesante. Se hablaba normalmente español y los vocablos árabes impregnaron gran parte del idioma español, pero se hablaba era castellano. De manera que muchos de nuestros vocablos todavía tienen la herencia árabe. Los cristianos, por otra parte, pocos se convirtieron al Islam y en cambio se desarrolló el rito mozárabe, que es un rito católico adaptado a la cultura islamista que se instaló en la colonia. También vinieron una serie de tradiciones como la ornamentación, como el uso de los mosaicos y la construcción en tierra que se desarrolló en las mezquitas. Aquí tenemos una mezquita de Irán, por ejemplo. La construcción va a ser muy semejante a la que vamos a ver realizada por parte de los misioneros en las tierras del suroeste de los Estados Unidos. Es impresionante la masa de esta mezquita. Y la exposición entonces presenta tres ejemplos, tres territorios ejemplares en el desarrollo de estos lenguajes. Veamos. Primero es Nuevo México. La imagen que tenemos abajo es de una misión llamada Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, la de Nuevo México, porque luego tenemos una en California. Vean la masa, parece una montaña verdaderamente. La masa de piedra y tierra que constituye los gruesos muros de la misión. La arquitectura misionera de Nuevo México conservó con mayor fidelidad la tradición arquitectónica indígena, recordando al mismo tiempo las mezquitas de adobe del Magreb o de Irán. Esto le confería una sugestividad muy original y un atractivo elemental que escapa al gusto de los colonos anglosajones del siglo pasado, mientras que hoy en día se ha convertido en fuente de inspiración de una arquitectura contemporánea única en Nuevo México, vital y sugestiva, que hace, y por su lado, sus restos hacen parte del patrimonio arquitectónico más apreciado hoy en día en los Estados Unidos.
La identificación entre el contexto natural y el contexto urbano es su característica principal y quizás el atractivo más interesante. Es impresionante ir, por ejemplo, a la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y ver todo un campus universitario desarrollado en un lenguaje que recuerda las misiones hechas en adobe de la primera evangelización. En la imagen superior vemos el pueblo de Taos, en Nuevo México. El pueblo, como lo llamamos nosotros, y el pueblo, como lo llamaron los españoles, sorprendidos por la, digamos, modernidad de este asentamiento urbano. Mire cómo en los techos planos el prado, los vegetales protegen la edificación, a la vez que devolviendo un poco a la tierra lo que le han quitado. La construcción se hace en adobes, que son grandes bloques de tierra prensadas en formas de arcilla, paredes revestidas con fango en el interior y el exterior, estructuras de vigas de madera sumamente pesados para los techos y para los cielos rasos. El techo, como vemos, es de tierra sobre el cual crece la vegetación. Todavía se mantienen, porque generaciones enteras de la comunidad misma se suceden reparándolas. Los muros siempre son revestidos con manos o con pieles de animales para que esta técnica les haga especialmente terso. La iluminación tiende a ser cenital, con muy pocas, es decir, desde el techo, con muy pocas aberturas laterales. El crucifijo que vemos presidiendo la imagen inferior está iluminado de esa manera, con una luz blanca que procede de la altura. San Francisco del Rancho de Taos. Luego vemos aquí San Agustín de Isleta, siempre en Nuevo México. Fue reconstruida en 1815, respetando la tradición constructiva indígena. A excepción de los campanarios, elemento totalmente inconcebible por la expresión religiosa de los indígenas, y la planta en cruz, todos los otros elementos, materiales, superficies, colores, volúmenes, uso de la madera en la estructura, retoman los modos con los cuales los antiguos habitantes de Taos podían construir. Despierta curiosidad por el desenvuelto reagrupamiento de masas irregulares hechos en tapia, particularmente dramático cuando es mirado desde el ábside con sus masivos contrafuertes. Una línea continua de curvas abraza el tosco edificio unificando sus varias partes. Es una arquitectura a la vez fuerte y desenvuelta, y por el exterior sumamente austera, monócroma, y en el interior rica en colorido, como es el interior de la kiva de la cual hablamos anteriormente. Ahí vemos cómo los contrafuertes y el desarrollo curvo que moldea el volumen suaviza la pesadez y el contraste de las masas. Y aquí vemos el interior con motivos en forma de plantas, en forma de arcoíris, aves que aparecen pintadas en las paredes, imágenes que recuerdan los ídolos indígenas también, dan vida al interior de la iglesia. Fue impresionante visitar estos pequeños templos. San José de Laguna, uno de los más preciosos. Vemos sobre el coro, en la imagen superior, la techumbre construida en troncos de madera y tablas, usando totalmente las técnicas ya desarrolladas por los indígenas preexistentes. Hay una serie
ejemplos sobre los cuales no me detendré, pero todos son igualmente fascinantes. Está la historia de la iglesia de Esquípulas también, que recuerda al Cristo de Esquípulas y que tiene una historia fascinante de una milagrosa manifestación del crucifijo que apareció en el lecho de un río, fue sembrado allí y no hubo manera después de moverlo. Así que la iglesia fue construida donde está el crucifijo, la cruz negra llamada de Esquipulas, y es un Cristo negro. Y está el pequeño cuartito, una especie de capilla especial donde se resguarda el crucifijo, todavía sin moverse del sitio donde apareció. El santuario de Nuestro Señor de Esquípulas de Chimayo. Pasamos así a California. California tiene una arquitectura más desarrollada, ya que grupos enteros de misioneros, de los cuales estuvo Fray Junípero Serra, y también en Baja California estuvo el fundador del seminario que dio origen a la Universidad de los Andes. Fue uno de los 12 de Junípero, Fray Juan Ramos de Lora, entre paréntesis. Llevaban consigo una tradición ya más preparada y empezaron a usar los recursos de constructores profesionales que les acompañaron. Gran cantidad de misiones fueron fundadas en este territorio que al principio era igualmente hostil. Se fundaron San Diego de Alcalá, apenas llegado en 1770, se fundó San Diego de Alcalá y después, un año después, San Carlos Borromeo, y entre el 1771 y el 72 surgieron 4 nuevas misiones construidas perfectamente. Después se fundaron San Francisco de Asís, San Juan Capistrano, una de las más importantes, Santa Clara de Asís, llegando a un total de 26 iglesias, de las cuales 21 eran iglesias misionales. La sucesión culmina con la capilla de la plaza en Santa María de la Porciúncula de Los Ángeles, construida en 1822 en territorio californiano, donde hoy en día se levanta la moderna y pujante ciudad de Los Ángeles. Arquitectura ya en piedra. Se lleva tradición franciscana, como la que vemos aquí en Cabanallén, por ejemplo, en Venezuela, mucho más ordenada. Vemos la puerta del convento de la misión de San Luis Real de Francia, una portada que ya recuerda perfectamente las misiones franciscanas en España misma. La arquitectura eclesial de California testimonia la consagración de los franciscanos a su tarea misionera, en las cuales se ayudaban de indígenas y de artistas mexicanos ya formados por los maestros españoles. Es coherente, es sobria y al mismo tiempo acogedora y cómoda. Su severa belleza continúa a inspirar a nuestros tiempos un estilo propio de la arquitectura en California, el estilo que se llama misión, precisamente. Y así llegamos a Arizona. En Arizona encontré, puedo decir, las más desarrolladas instancias de este tipo, de esta arquitectura de la evangelización. Y encontré una personalidad impresionante que es el padre Eusebio Kino. Eusebio Kino, quien está ahora en proceso de beatificación, es una figura no solamente del desarrollo de la evangelización, sino también de la ciencia y de los estudios científicos en esa área de Arizona. Sobre la imagen que se conserva en Arizona, vemos una de las cúpulas de sus misiones que recuerda perfectamente las cúpulas, por cierto, de las mezquitas africanas y en el Medio Oriente. Lo vemos al padre Eusebio Kino en su cabalgadura de explorador, recorriendo lo que se llama la Alta Pimería, que es la zona indígena más primitiva cercana a México, en Arizona. Estuve en Tucson, Arizona. De allí
comencé a recorrer las varias misiones que marcan la obra de esta personalidad fascinante. La primera particularidad del padre Quino fue de no ser misionero, ni franciscano, ni español, como la mayor parte de los evangelizadores del suroeste de los Estados Unidos. Era un científico, era un intelectual, nacido en Segno, al norte de Italia, y educado en Austria. Pertenecía a la Compañía de Jesús. Por eso su formación y su cultura. Su competencia en matemáticas, astronomía y cartografía parece que fue excelente. Por esto, en lugar de ser enviado a las misiones en China, después de haber aprendido chino preparándose, como él quería, recibió un puesto del virrey en la Nueva España. Llegó a Veracruz después de 2 años de dificultades y en 1683 fue enrolado por el almirante Isidro Atondo como cartógrafo de su expedición a la Baja California. Y en ese camino encontró lo que fue su verdadera vocación. Ya en este primer contacto con la realidad indígena se hizo entregar una copia de la Real Cédula de Carlos II de España, según la cual los indígenas no podían ser sometidos a trabajos forzados ni esclavitud. Aprendió los 5 idiomas de las tribus que encontró en la Pimería. Y su relación con las tribus indígenas, según los cronistas, se basó sobre la libertad y en el hacer, así como lo describen los comentaristas, su fe atractiva para los indígenas. Desde entonces el padre Quino desarrolló una magnífica obra como misionero y como científico al mismo tiempo, sin olvidar su pericia y su singular capacidad artística manifestada en la construcción de iglesias. En el territorio denominado Pimerial, la entonces alternaba sus jornadas de exploración cartográfica, en las cuales se le ofrecía la ocasión de tocar nuevas rancherías con el ardor de su fe y de su vocación, con una infatigable labor de diseño y de construcción. Así surgieron Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Pilar, Santiago de Cocóspera, los Santos Ángeles de Gabarí, hoy desaparecidas lamentablemente o arruinadas, y San Ignacio de Caburica, San Pedro y San Pablo de Tubutama, San Antonio de Oquitoa, San Diego del Pitiquito, la Purísima Concepción de Caborca, San Cayetano de Tumapacácori y la magnífica San Javier del Baca, que hoy están bien conservadas y restauradas. 11 iglesias realizadas todas el misionero, centros de irradiación de una nueva vida, descrita entusiastamente por su prosperidad y espíritu cristiano por el visitador padre Juan María Salvatierra, que había sido enviado en 1690 para investigar las acusaciones levantadas por los rivales de Quino. Fue además un diplomático incomparable, dominando perfectamente los idiomas de las tribus locales. Era el intermediario perfecto en las disputas entre españoles e indígenas y también era llamado por las tribus mismas cuando entraban en mutuas diferencias. A sus 75 años de edad, vencido de las enfermedades acumuladas en su vida y de sus esfuerzos incansables, cayó mientras celebraba misa, consagrando en la capilla de San Francisco Javier en Magdalena. Allí murió en compañía de los misioneros jesuitas el 15 de marzo de 1711. La evangelización del Arizona fue completada por franciscanos después, ya que los jesuitas fueron expulsados, como sabemos, de América en 1769. La arquitectura que desarrolló Quino verdaderamente me maravilló. Aquí vemos San Javier del Baca, su obra maestra, en la mitad del desierto, prácticamente en medio de la nada. La tenemos allí en una foto del siglo XIX. Había sufrido el derrumbe de uno de los campanarios, rodeado todavía de las tradiciones culturales de los indígenas. Es asombroso, pero saliendo de San Javier del Bac todavía hoy
Cuando hice la investigación, encontraba afuera las pequeñas estructuras, como vemos allí en la imagen a la izquierda, bajo las cuales un indígena entonaba sus cantos rituales de una gran belleza, a viva voz. Es decir, conviviendo las culturas perfectamente. Esta está construida en adobe, en arcilla cocida y piedras que forman las paredes revocadas del lado externo y del lado interno. Ya no son techumbres de rolas de madera, sino que son hechas en casetones de madera. Una estructura un poco más sofisticada y visualmente mucho más rica, exhibiendo una exuberante riqueza ornamental por el interior y una corrección constructiva y espacial también. La pericia de este misionero, arquitecto y constructor, por así decirlo, multitasking, como decimos hoy en día, es admirable. Por el exterior, la fachada es de un barroco bastante sencillo. El interior está lleno de molduras y está lleno de colores. Allí está el patio de la misión. Es el propio estilo que se ha desarrollado en la arquitectura californiana de los años 60, como el estilo misión, y el interior de San Javier del Bajo. El retablo en madera cubierto de colores y oro ya rivaliza con el impacto de los retablos de gran riqueza que encontramos en gran parte de las iglesias españolas. Y la portada en piedra labrada, con imágenes de santos, con estípites, columnas barrocas, ya es verdaderamente una manifestación del barroco en tierras latinoamericanas. Todo hecho por el padre Eusebio Quino, admirable. Se encuentra cercana a Tucson y Quino la construyó en 1700. Se conserva perfectamente hoy en día y es una de las principales obras que se mantienen como un patrimonio de los actuales Estados Unidos de América. Me admiró porque también en nuestras tierras encontramos manifestaciones arquitectónicas muy semejantes, como nos daremos cuenta. Se parece a la Catedral de Caracas, se parece a iglesias que encontramos en nuestros Andes, en fin. Demuestra que la evangelización creó de verdad una unidad cultural que va desde esos estados actualmente estadounidenses hasta la Argentina. Y así terminamos con esta conclusión: sincretismo o ecumenismo. Es un dato de hecho que el impacto de la llegada a América de la cultura cristiana europea culminó en el surgir de una nueva realidad cultural. Se podía llamar mestiza, siguiendo el fenómeno paralelo que aparece en la hibridización de los tipos raciales. Esta nueva realidad encontró una de sus principales manifestaciones en la arquitectura que hemos mostrado aquí. Hoy estamos en un fuerte debate en relación al carácter de integración, debate cuyo fondo está el problema de la llamada identidad cultural latinoamericana. Un tema que ha sido sobre todo patrocinado por las ideologías de izquierda que sostienen la reivindicación de la leyenda negra, según la cual la colonización del Nuevo Mundo fue una operación de expansión económica y abuso de supremacía tecnológica, camuflada, justificada y facilitada por una iglesia católica cómplice, aliada e instrumento del poder imperial español. Supuestamente entonces el indígena fue maliciosamente engañado para incorporarse a trabajar en esta obra. Y el resultado del arte que surge es lo que se llama un sincretismo, una reconciliación o fusión de diferentes sistemas de creencia, definido cuando el éxito es solamente parcial y el resultado es heterogéneo. Pero esta es una interpretación intelectualista y que parte de un prejuicio ideológico
y del desarrollo de sus premisas sin discutirlas. En lugar de asumir esta posición, podríamos partir de la evidencia de una realidad unitaria y fascinante. Existe una unidad fundamental, surgida en un área inmensa que comprende una amplísima variedad étnica, que resulta ser casi inexplicable. La afinidad entre un argentino de la Tierra del Fuego y un venezolano, un brasileño o un mexicano traspasa matices de idioma, de comportamiento, de características raciales, de condiciones climáticas y paisajísticas, cuya variedad se unifica en el término latino. Pero el término latino, este término, podría también sustituirse con la palabra católico. De hecho, su origen es el ecumenismo católico, una mentalidad capaz de valorar todos los aspectos de una cultura para integrarla a un pueblo, sin censurar nada. Cuando una posición como esta resulta ser auténtica, otras expresiones de culto, hasta los impresionantes sacrificios humanos de los aztecas, en su esencia, pueden ser valorizados, interpretados como intentos de satisfacer el sentido religioso del hombre, que contienen, en diferente medida, una posición razonable, en cuyo desarrollo y superación está la tarea del mensaje evangelizador. Solo esta posición nos permite explicar la aparente paradoja de la arquitectura colonial americana. Esta depende claramente de la presencia europea, pero no es secuela ni responde a la valoración estética típica de España, ni se les puede explicar con la interpretación mecanicista del mestizaje. Es autóctono, es original, proponiendo un nuevo inicio, que fue interrumpido por la verdadera penetración cultural, la difusión de las ideas del iluminismo en la clase instruida del continente y la violencia que surgió de ella. Y así terminamos la exposición. Les agradezco su atención.